Bienvenidos a una nueva inmersión profunda, donde hoy nos adentramos en un mundo tan escalofriante como fascinante. Sí. Vamos a analizar más de cerca a Mikhail Popkov, el asesino en serie ruso, apodado el Hombre Lobo y el maníaco de Angarsk. Lo realmente intrigante de este caso es que Popkov no era una figura sombría al acecho en las sombras, era un agente de policía y vivía una vida aparentemente normal con su esposa e hija mientras cometía estos horribles actos. Exacto, la dualidad de su vida es impactante. Nuestro oyente nos ha proporcionado un artículo de Wikipedia como fuente principal y nos presenta una imagen bastante cruda. Los crímenes de Popkov no eran simples asesinatos, eran brutales marcados por una violencia extrema y un patrón perturbador en la selección de sus víctimas. Su modus operandi era escalofriante. Sus víctimas eran principalmente mujeres de entre 16 y 40 años, a menudo prostitutas o personas ebrias. Usaba su coche patrulla para traerlas ofreciéndoles llevarlas a casa por seguridad, para luego trasladarlas a zonas aisladas. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más perturbadora. El artículo de Wikipedia menciona que evaluaba a sus víctimas antes de matarlas. Les ofrecía una bebida y utilizaba su aceptación como justificación para el asesinato. ¿Qué nos dice esto sobre su estado mental? Plantea interrogantes sobre una posible distorsión moral en su mente. ¿Era una forma retorcida de juicio moral o una manera de deshumanizar a sus víctimas y aliviar su propia culpa? Es una idea escalofriante. Y pensar que esto se prolongó durante casi 2 décadas. 2 décadas durante las cuales aterrorizó a la ciudad de Angarsk. ¿Cómo pudo alguien y más un agente de policía evadir la justicia durante tanto tiempo? La investigación, a pesar de los patrones claros que surgieron desde el principio, fue un verdadero desafío. Las huellas de neumáticos de un Lada Niva 4x4, un vehículo comúnmente utilizado por la policía, apuntaban hacia un posible sospechoso dentro de las fuerzas del orden, pero Popkov seguía eludiendo la captura. El artículo destaca un caso particularmente frustrante, el de Svetlana Michavichus, una joven de 17 años que sobrevivió al ataque de Popkov y lo identificó. Sin embargo, su esposa, también agente de policía, le proporcionó una coartada falsa, lo que retrasó aún más la justicia. Es un claro ejemplo de cómo el poder y la posición pueden ser manipulados incluso dentro de instituciones destinadas a protegernos. La confianza en las fuerzas del orden se vio gravemente afectada. No fue hasta 2012, con la llegada de las pruebas de ADN a gran escala, que finalmente se le dio caza. Se analizaron las muestras de más de 3.500 agentes de policía y exagentes, y el ADN de Popkov coincidió con las pruebas. Es casi increíble que se estuviera escondiendo a plena vista trabajando como protector de las mismas personas a las que estaba atacando. Y eso es solo la punta del iceberg. Esta inmersión se vuelve aún más oscura. En 2015 fue condenado por 22 asesinatos y 2 intentos de asesinato, recibiendo cadena perpetua. Pero entonces, en un giro impactante de los acontecimientos. Confesó 59 asesinatos adicionales, es alucinante. Finalmente fue condenado por 56 de ellos, recibiendo una segunda cadena perpetua. La magnitud de sus crímenes dejó atónitos a los investigadores. Una auténtica bomba y no se detiene ahí. En 2020 confesó 2 asesinatos más, aunque no se han probado. Algunos especulan que simplemente estaba intentando retrasar su traslado a una colonia penal más dura. Esa posibilidad es escalofriante, sobre todo si tenemos en cuenta que algunos investigadores creen que pudo haber cometido aún más asesinatos, acercándose a las 200 víctimas, un número que lo colocaría entre los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Entonces, ¿qué impulsa a una persona a cometer tales atrocidades? El artículo de Wikipedia explora algunas posibles motivaciones y aquí es donde la cosa se vuelve realmente compleja. Existe la teoría de que la infancia de Popkov, marcada por los abusos de su madre alcohólica, jugó un papel importante. Afirmó que su ola de asesinatos comenzó espontáneamente tras encontrarse con una prostituta que se parecía a su madre. Es posible que estuviera intentando reescribir su pasado vengándose de mujeres que le recordaban su trauma. Esa es una interpretación. También se ha sugerido que su percepción de la infidelidad de su esposa pudo haber alimentado su odio hacia ciertos tipos de mujeres a las que veía como una amenaza a su estabilidad. Pero su deseo de limpiar las calles de Angarsk añade otra capa a este rompecabezas. Sugiere un retorcido sentido de la moral, entrelazando venganzas personales con una visión distorsionada de la justicia. Exacto. Aquí es donde vemos la complejidad de su psique. No se trata solo de un hombre traumatizado por su pasado, sino de alguien que construyó una narrativa para justificar sus actos, una narrativa que le permitía verse a sí mismo como un justiciero, un salvador. Una narrativa aterradora, sobre todo si tenemos en cuenta que era un agente de la ley, alguien que debía proteger a los ciudadanos, no decidir quién merecía vivir o morir. Este caso nos obliga a reflexionar sobre la delgada línea que separa la normalidad de la monstruosidad y cómo las experiencias personales combinadas con una distorsión de la moral pueden dar lugar a tragedias de tal magnitud. Es una reflexión profunda. Y que antes de adentrarnos en las implicaciones más amplias de este caso, creo que es importante volver a repasar algunos de los detalles más impactantes de los crímenes de Popkov. La brutalidad, el número de víctimas, el hecho de que fuera un agente de policía.
Son elementos que hacen que este caso sea tan perturbador, y el hecho de que evadiera la captura durante tanto tiempo aumenta la sensación de inquietud. Nos hace preguntarnos cuántos otros casos como este hay esperando ser descubiertos, cuántos otros hombres lobos se esconden tras la máscara de la normalidad. Es una pregunta inquietante, pero también nos recuerda la importancia de la vigilancia, reconocer los patrones y no ignorar las señales de alarma incluso cuando provienen de fuentes inesperadas. Totalmente de acuerdo. Hablando de fuentes inesperadas, profundicemos un poco más en la vida de Popkov antes de convertirse en el hombre lobo. El artículo de Wikipedia menciona su infancia, pero hay mucho que desconocemos. Cierto, sabemos que nació en 1964 en Angar, una ciudad de Siberia, y él afirma haber sufrido abusos a manos de su madre alcohólica. Pero ¿qué otros factores, además de ese trauma infantil, pudieron contribuir a su transformación en un asesino en serie? Es casi un cliché, ¿verdad? La infancia problemática que conduce a una vida de violencia. Pero es importante no simplificar las cosas. Exactamente. Si bien las experiencias de la infancia pueden sin duda moldearnos, no determinan nuestro destino. Hay innumerables personas que superan traumas para llevar vidas plenas. Entonces, ¿qué fue lo que llevó a Popkov por este oscuro camino? ¿Fue únicamente su crianza o hubo otros factores en juego? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y desafortunadamente no hay una respuesta fácil. Bueno, Nax asegura. El artículo de Wikipedia dibuja la imagen de un hombre profundamente perturbado que albergaba una furia a fuego lento que finalmente se desbordó en una horrible ola de asesinatos. Es un claro recordatorio de que las apariencias engañan e incluso aquellos a quienes se les confía el cumplimiento de la ley pueden ser capaces de una maldad inimaginable. Absolutamente. Que plantea la pregunta, ¿cómo podemos evitar que este tipo de tragedias vuelvan a ocurrir? Es un tema complejo sin soluciones fáciles, pero tal vez al comprender las motivaciones detrás de estos crímenes, al reconocer las señales de advertencia y al abordar los problemas sociales subyacentes que contribuyen a la violencia, podamos empezar a crear un mundo más seguro. Bien dicho. Pero antes de saltar a esas implicaciones sociales más amplias, volvamos a los detalles específicos de la investigación. Hay algunos detalles fascinantes en el artículo de Wikipedia que creo que nuestro oyente encontrará particularmente intrigantes. Estoy de acuerdo. Hay mucho más que analizar aquí y creo que explorar esos detalles nos dará una mejor comprensión de cómo Popkov fue finalmente llevado ante la justicia. De acuerdo, volvamos a sumergirnos. El artículo menciona una pieza clave de evidencia, las huellas de neumáticos de un Lada Niva 4x4 encontradas cerca de muchas de las escenas del crimen. Correcto. Y recuerda, este era un vehículo comúnmente utilizado por las fuerzas del orden en Rusia en ese momento. Así que desde el principio los investigadores tenían la sospecha de que podrían estar tratando con alguien conectado a la policía. Es casi demasiado perfecto, ¿verdad? El hombre lobo escondiéndose a plena vista, usando su posición de autoridad para acceder a sus víctimas. Y hace que el caso de Svetlana Mishavichus sea aún más frustrante. Oh, absolutamente. Imagina sobrevivir a un ataque tan horrible e identificar a tu agresor solo para que escape a la justicia debido a una falsa coartada proporcionada por su esposa, otro agente de policía. Es un claro recordatorio de cómo se puede abusar del poder incluso dentro de las instituciones destinadas a protegernos. Y pone en manifiesto los desafíos a los que se enfrentaron los investigadores en este caso. Estaban tratando con un asesino astuto y meticuloso que sabía cómo cubrir sus huellas. Pero finalmente la ciencia alcanzó a Popkov. El artículo de Wikipedia dice que más de 300 agentes de policía y exagentes fueron sometidos a pruebas de ADN. Es un testimonio del poder de la tecnología forense y muestra cómo incluso los criminales más astutos puedan ser llevados ante la justicia. Y cuando esa evidencia de ADN regresó, fue un cambio de juego. Absolutamente, y vinculó directamente a Popkov con los crímenes, proporcionando finalmente la prueba concreta que los investigadores necesitaban para arrestarlo. Y eso es solo el principio de esta retorcida historia. Recuerda, inicialmente fue condenado por 22 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Cierto, pero luego en un giro impactante confesó docenas más. Es como algo sacado de una novela policíaca. Es realmente alucinante. Entonces profundicemos en esas confesiones. ¿Qué impulsó a Popkov a admitir tantos crímenes más? Esta es una pregunta que ha desconcertado a los investigadores y psicólogos por igual. Hay varias teorías, pero en última instancia puede que nunca comprendamos completamente sus motivos. Pero el artículo de Wikipedia ofrece algunas ideas, ¿verdad? Así es. Una teoría es que estaba buscando atención e incluso notoriedad. Recuerda que ya estaba cumpliendo cadena perpetua, así que ¿qué tenía que perder? Es un pensamiento perturbador, pero no del todo inverosímil. Algunos asesinos en serie ansían la infamia que viene con sus crímenes. Otra teoría es que estaba tratando de manipular el sistema. Al confesar más asesinatos, podría potencialmente retrasar su traslado a una colonia penal más dura, o incluso asegurar algunos pequeños beneficios dentro del sistema penitenciario. Y recuerda, incluso confesó 2 asesinatos más en 2020 que no se han probado.
Algunos especulan que simplemente estaba tratando de crear una distracción de tomarse unas vacaciones de la monotonía de la vida en prisión. Es un pensamiento escalofriante, ¿verdad? Que un hombre que cometió actos tan horribles pudiera ser tan manipulador y calculador. Pero independientemente de sus motivos, esas confesiones abrieron un capítulo completamente nuevo en la investigación. Absolutamente. De repente los investigadores tuvieron que revisar docenas de casos sin resolver, reexaminar las pruebas y entrevistar a posibles testigos. Y el alcance de los crímenes de Popkov se expandió drásticamente. Recuerda, algunos investigadores creen que pudo haber cometido hasta 200 asesinatos, lo que lo convierte en uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia. Es un pensamiento aleccionador y plantea todo tipo de preguntas sobre la naturaleza del mal, la psicología de los asesinos en serie y los desafíos de llevar a sus perpetradores ante la justicia. Y con esto creo que hemos llegado a un buen punto, Barada, para esta parte de nuestra inmersión profunda. De acuerdo. Hemos cubierto mucho terreno, pero aún queda mucho por explorar. En la segunda parte, profundizaremos en la psique de Popkov, examinando los posibles factores psicológicos que contribuyeron a sus crímenes y discutiendo las teorías que rodean sus motivaciones. También exploraremos las implicaciones más amplias de este caso, considerando cómo se refleja en temas de misoginia, violencia contra las mujeres y el potencial de abuso de poder dentro de las fuerzas del orden. Es una conversación que no te querrás perder. Hasta entonces, mantengan esas neuronas en marcha. Retomando nuestra inmersión en el caso de Mikhail Popkov, el hombre lobo de Angarsk, en la primera parte expusimos los hechos, los brutales asesinatos, su modus operandis y el impactante número de víctimas. Ahora vamos a ahondar en la psicología de Popkov. ¿Qué llevó a este hombre a cometer estos actos tan horribles? Esa es la pregunta. La pregunta que ha perseguido a los investigadores durante años. Y aunque no hay una respuesta única, podemos obtener algunas pistas. El artículo de Wikipedia apunta a algunos factores clave. Comenzando por la infancia de Popkov, afirmó haber sufrido abusos a manos de su madre alcohólica. Y hay un detalle que compartió durante sus confesiones. Su serie de asesinatos comenzó espontáneamente, después de encontrarse con una prostituta que se parecía a su madre. Es como si estuviera tratando de castigar una representación de su pasado. Esa es una posible interpretación, pero es importante evitar explicaciones simplistas. El trauma infantil puede dejar cicatrices, pero no crea un asesino en serio. Necesitamos considerar otros factores como la predisposición a la violencia. Entonces, ¿qué más pudo haber contribuido? Bueno, también afirmó que su esposa le fue infiel, lo que alimentó su ira hacia las mujeres. Se puede observar un patrón en la selección de sus víctimas, mujeres que él percibía como moralmente imperfectas. Recordemos que sus víctimas eran principalmente mujeres que eran prostitutas o estaban ebrias, a menudo encontradas caminando solas por la noche. Podríamos hablar de una especie de justiciero distorsionado. ¿Es una posibilidad? El hecho de que las viera como fáciles de llevar a lugares aislados y que justificara sus asesinatos con la aceptación de una bebida sugiere una necesidad de controlar a sus víctimas. Pero no se trata solo de venganzas personales. El artículo de Wikipedia menciona que Popkov también afirmó estar limpiando las calles de Angarsk. Esa afirmación de limpiar las calles introduce un elemento de autojustificación moral. Se veía a sí mismo como un vengador liberando a la sociedad de aquellos que consideraba indeseables. Es escalofriante, sobre todo teniendo en cuenta su posición como agente de policía. Se supone que debía defender la ley. ¿Qué nos dice esto sobre la posibilidad de que haya más casos como este? Plantea una pregunta inquietante: ¿cuántos otros Popkov podrían estar ahí fuera? Este caso nos recuerda la importancia de no solo fijarnos en las apariencias, sino también de estar atentos a las señales de comportamiento. Y nos lleva a la siguiente pregunta clave. ¿Cómo es posible que Popkov evadiera la justicia durante casi 2 décadas? Ahí es donde entran en juego las complejidades de la investigación. Y creo que es hora de que centremos nuestra atención en los esfuerzos para llevar a Popkov ante la justicia. Totalmente de acuerdo. Analicemos los detalles del caso, explorando los desafíos, los avances claves y las impactantes confesiones. Un viaje que nos llevará a través de los bajos fondos de Angarsk, exponiendo las complejidades de la ciencia forense y la escalofriante realidad de un asesino en serie que se esconde a plena vista. Comencemos por esas huellas de neumáticos de un Lada Niva 4x4, un vehículo comúnmente utilizado por las fuerzas del orden. Eso debió enviar un escalofrío por la espalda de los investigadores. Absolutamente levantó la posibilidad de que estuvieran cazando a uno de los suyos, alguien que entendía las complejidades del trabajo policial. Y recordemos el caso de Svetlana Mishavichus, la joven que sobrevivió al ataque de Popkov. Trágicamente, su intento de llevarlo ante la justicia se vio frustrado. Es un duro recordatorio de cómo el poder puede utilizarse para proteger a los criminales.
y subraya los desafíos a los que se enfrentaron los investigadores. Pero a pesar de estos reveses, la investigación continuó impulsada por la determinación de detener los asesinatos. Y finalmente los avances en tecnología forense proporcionaron el avance. En 2012 las pruebas de ADN se generalizaron y los investigadores decidieron hacer pruebas a más de 300 y 500 agentes. Era una posibilidad remota, pero dio sus frutos. El ADN de Popkov coincidió con las pruebas. Es un testimonio del poder de la ciencia y la persistencia de aquellos que se negaron a renunciar al caso. Popkov fue arrestado y llevado a juicio donde fue condenado por 22 asesinatos. Parecía que por fin se había hecho justicia. Pero entonces, en un giro impactante, Popkov comenzó a confesar más asesinatos, admitiendo 59 asesinatos adicionales. Es un giro que conmocionó a Rusia. ¿Qué podría llevar a un hombre a confesar actos tan horribles? Hay varias teorías, pero los motivos de Popkov siguen siendo un misterio. Algunos especulan que buscaba atención. Otros creen que estaba intentando manipular el sistema con la esperanza de obtener algún tipo de beneficio. Y recordemos que confesó 2 asesinatos más en 2020 que siguen sin probarse. La mente de un asesino en serie es un laberinto. Exacto. La pregunta que surge ahora es, ¿qué podemos aprender del caso de Mikhail Popkov? ¿Cómo podemos evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir? No hay respuestas fáciles, pero este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia, de reconocer las señales y de desafiar las normas sociales. También subraya la importancia de apoyar a las fuerzas del orden, proporcionándoles los recursos para investigar este tipo de delitos. Y quizás lo más importante es que nos recuerda que nunca debemos hacer la vista gorda ante la injusticia. Debemos denunciar la violencia y trabajar juntos para crear un mundo más seguro. Y retomamos nuestra inmersión profunda en el caso de Mikhail Popkov, el hombre lobo de Angarsk. En las partes anteriores desgranamos la brutalidad de sus crímenes, exploramos los posibles factores psicológicos que motivaron sus acciones, y ahora en esta parte final examinaremos cómo, tras casi 2 décadas de terror, la justicia finalmente lo alcanzó. La investigación de los crímenes de Popkov fue larga y compleja, obstaculizada por diversos factores, incluyendo la falta de recursos, el clima de miedo en Angarsk y, por supuesto, la astucia del propio Popkov. Recordemos la importancia de esas huellas de neumáticos encontradas cerca de muchas de las escenas del crimen, huellas de un Line Niva 44 un vehículo comúnmente utilizado por las fuerzas del orden. El descubrimiento de esta evidencia debió ser un jarro de agua fría para los investigadores. Absolutamente. Planteaba la terrible posibilidad de que estuvieran buscando a uno de los suyos, a alguien que entendía los entresijos del trabajo policial y que podía utilizar ese conocimiento para eludir la justicia. Y luego está el caso de Svetlana Mishavichus, la joven de 17 años que sobrevivió al ataque de Popkov y lo identificó. Trágicamente, su intento de llevarla ante la justicia se vio frustrado por la falsa coartada proporcionada por la esposa de Popkov. Este hecho subraya la complejidad de la investigación. No solo se enfrentaban a un asesino en serie astuto, sino que también tenían que lidiar con la posibilidad de una red de encubrimiento dentro de las fuerzas del orden. Es descorazonador pensar que la esposa de Popkov, también agente de policía, utilizara su posición para proteger a un asesino. Esto nos habla del poder corrosivo del silencio y la lealtad mal entendida. Sin duda, este caso sacudió la confianza de la comunidad en las instituciones encargadas de protegerla. Afortunadamente, la perseverancia de los investigadores junto con los avances en tecnología forense finalmente inclinaron la balanza hacia la justicia. Hablemos de esos avances. En 2012, las pruebas de ADN se generalizaron y los investigadores decidieron analizar las muestras de más de 13,500 agentes de policía y exagentes. Una apuesta arriesgada, pero que finalmente dio sus frutos. Exacto. El ADN de Popkov coincidió con las pruebas encontradas en varias escenas del crimen, proporcionando la prueba irrefutable que necesitaban para arrestarlo. Este caso ilustra el poder de la ciencia para resolver crímenes que de otro modo podrían haber quedado impunes. Y así, Popkov fue arrestado y llevado a juicio donde fue declarado culpable de 22 asesinatos y 2 intentos de asesinato. Parecía que la justicia finalmente había prevalecido. Pero la historia no termina ahí. Yeah. En un giro inesperado, Popkov comenzó a confesar más asesinatos, admitiendo finalmente un total de 59 asesinatos adicionales. Este giro impactante dejó atónitos tanto a los investigadores como al público. ¿Qué pudo llevar a Popkov a confesar más crímenes después de haber sido condenado a cadena perpetua? ¿Qué ganaba con ello? Las motivaciones de un asesino en serie son complejas y a menudo difíciles de comprender. Algunos expertos sugieren que buscaba atención, notoriedad. Otros creen que se trataba de una estrategia para manipular el sistema judicial con la esperanza de obtener algún tipo de beneficio dentro de la prisión. Recordemos que incluso en 2020, ya en prisión, confesó 2 asesinatos, más aunque estos no han sido probados. Podríamos estar ante un caso de un narcisista que disfrutaba reviviendo sus crímenes y ejerciendo control, incluso desde la cárcel. Es una posibilidad. La mente de un asesino en serie es un laberinto oscuro y complejo.
Sin embargo, más allá de las motivaciones individuales, este caso nos obliga a reflexionar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de la violencia. ¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar que tragedias como esta se repitan? Es fundamental crear conciencia sobre la violencia de género, promover la igualdad y el respeto, y proporcionar recursos y apoyo a las víctimas. También es esencial fortalecer las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos, asegurando que cuenten con los recursos y la formación adecuada para prevenir y combatir la violencia. El caso de Mikhail Popkov es un recordatorio sombrío de la capacidad humana para el mal, pero también es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, la búsqueda inquebrantable de la justicia y el poder de la ciencia para descubrir la verdad. A pesar de la oscuridad de este caso, podemos encontrar esperanza en la valentía de las víctimas que sobrevivieron, en la dedicación de los investigadores que trabajaron incansablemente para llevar a Popkov ante la justicia, y en la convicción de que como sociedad podemos aprender de estas tragedias y construir un futuro más seguro para todos. Este ha sido un viaje intenso a través de la mente de un monstruo, un recorrido por los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Esperamos que esta inmersión profunda les haya proporcionado información valiosa y les incite a reflexionar sobre la importancia de la justicia, la prevención y la lucha contra la violencia en todas sus formas. Hasta la próxima.